Cordial saludo, tutor y compañeros. A continuación les voy a hablar de qué es la modernidad, qué es el idealismo, qué es el racionalismo y qué es el empirismo. La unidad 3 y 5 de la prueba objetiva. Tutor Cristian Fabián Rodríguez. Presentado por Gerson David Cantor Suárez. Universidad Nacional Abierta de Distancia, Escuela de Ciencias de la Educación 2019. Sead Duitama. ¿Qué es la modernidad? Entonces, la modernidad es un periodo histórico que data desde el siglo XVIII, caracterizado por un conjunto de ideas y cambios profundos en la sociedad occidental que se manifestó en los ámbitos de la filosofía, la política, el arte y los modos de vida en general. Tradicionalmente se asocia a la modernidad con la idea de la ruptura, pues esta representa con el racionalismo una ruptura con los paradigmas dominantes de la Edad Media y el término de pensamientos filosóficos, políticos y artísticos. Entonces aquí en esta diapositiva pues se trata de decir que fue un periodo donde cambiaron las ideas, donde hubo profundos cambios en la sociedad, que hubo cambios en la ciencia, en el arte, en la política, en los modos de vida en general. Y se rompe se rompe como los paradigmas y el Renacimiento, o sea, los paradigmas dominantes de la Edad Media, y viene como un nuevo pensamiento. ¿Cuáles son sus características y causas? La racionalidad es como lo opuesto a la religión. Es uno de los ejes del pensamiento moderno. La religión deja de ser la base y la comprensión y la explicación del mundo en su lugar, y la ciencia instaura como discurso legítimo. El mito es reemplazado por la razón. Entonces acá ya la iglesia deja de ser como el centro de todo y la razón deja de ser Dios, y ya se empieza como el hombre empieza a buscar como la explicación del mundo, ya empieza a buscar por sus propios métodos como otra explicación, y pues ya se dejan como atrás los mitos y se empieza a reemplazar por la razón. La subjetividad se basa en la racionalidad, se vuelve central en el pensamiento moderno. La reflexión individual posibilita la crítica a través de la estructura y la autorrealización. Estados de nación. Desde el comienzo de la Edad Moderna empieza a delimitarse estructuras político-territoriales similares que existen actualmente en un Estado-nación, y tiene un territorio delimitado, una población constante, aunque existan los fenómenos migratorios del gobierno definido. Entonces aquí ya la iglesia también deja de gobernar y empieza como los ciudadanos a gobernar, y entonces aparecen las ramas del poder y empieza la división de poderes en contraposición a la forma del gobierno feudal. Aquí ya también desaparece el feudalismo, que consistía en que a la iglesia se le tenía que pagar por tener tierra. Digamos, un señor cultivaba, entonces le tocaba pagar a la iglesia, y empieza una nueva forma de economía, con el único gobernante que obtenía la legitimidad y el poder bélico de la iglesia. La modernidad trae consigo la división del poder en tres instituciones diferenciados: el poder ejecutivo, el primero, el poder legislativo y el poder judicial. A continuación se les voy a explicar. El descubrimiento de América. El descubrimiento de América de nuevo contiene, desde el punto de vista europeo, permitió la explotación de nuevos territorios de mano de obra esclava, por lo tanto, y gratuita, siendo la base para el desarrollo económico posteriores. Entonces acá empieza como una nueva economía. Cuando vino el descubrimiento de América. La sociedad industrial. El cambio de una sociedad rural a una sociedad industrial paulatina. Por eso
menos decisivo. Características de este tipo apareció con la modernidad son el aumento de producción a través de la organización y división del trabajo, el desarrollo de fábricas y organización de trabajo, la fabricación de máquinas que reemplazan el trabajo manual, y este es un antecedente a las innovaciones tecnológicas apuntadas a aumentar beneficios que seguirán vigentes hasta nuestros días. Y que entonces aquí en esta diapositiva les puedo explicar que aparece lo que se llama la gente se vino del campo a las ciudades, y en el campo no quedó casi gente, y entonces pues también hubo como una crisis. Bueno, pero aquí aparecen los que se llaman los asalariados. Aquí aparece la clase como obrera. El desarrollo urbano. La sociedad industrial requiere de concentración de población, dado que el trabajo está organizado en fábricas y las ciudades se convierten en centros de producción, pero simultáneamente en los lugares de mayor consumo de bienes, servicios y energía. La reforma protestante comienza con Martín Lutero. Pues Martín Lutero ve que la iglesia comete muchos abusos en cuanto a las indulgencias. Entonces él empieza con la traducción de la Biblia, en la cual la Biblia, bueno, él empieza a sacar como todo eso a la luz, y él está en contra de eso. Entonces por eso se hizo la reforma protestante, cuando Martín Lutero se dividió de la Iglesia Católica y tomó el libro de la Biblia y él lo puso a la luz pública, lo sacó y hizo sus 12 tratados. La burocracia. La administración de los nuevos estados se realiza a través de la racionalidad, que requiere de gran número personal. De esta manera surge otra nueva clase llamada burocracia, quienes integran y trabajan en las entidades públicas y se encargan de mantener el orden y el control del Estado. Racionalismo, empirismo y el idealismo. Entonces, ¿en qué se consiste el racionalismo? El racionalismo es un movimiento filosófico desarrollado particularmente en Europa continental entre el siglo XVII y el siglo XVIII, cuyo principio de exponentes fue Descartes por los historiadores, en dos bloques: antagónico, racionalismo llamado racionalismo continental y empirismo predominante en Inglaterra, y comprende todo el siglo XVII y el siglo XVIII. El racionalismo y el empirismo ideal se reconoce entonces en tres disposiciones: el Renacimiento, que dan respuestas a la crisis del sistema medieval, en lo corriente a la posición del saber de Descartes, el empirismo de David Hume y el idealismo trascendental de Kant. Y Descartes, por un lado, empieza por un profundo escepticismo y luego se convierte en una especie de empirismo que mantiene la desconfianza en la verdad de los saberes como causa de abusos psicológicos, a pesar de la instancia en la idea y la imposibilidad de un saber que ofrecieran respuestas satisfactorias y verdaderas a las conclusiones que sepan en la línea de empirista de Bacon y ¿qué es y en qué consiste el racionalismo? El racionalismo es un movimiento filosófico que data desde el siglo XVIII. Se desarrolló en Europa, que se caracteriza por afirmar que la razón es la fuente de nuestros conocimientos. Y la corriente racionalista tiene que ver como representante a René Descartes, que se predomina a lo largo del siglo XVIII. El Descartes impone su pensamiento no solo en el área filosófica, sino en otros aspectos de la cultura, frecuente problemática de aprobación en la totalidad de la cultura, base unitaria de la convicción y la facultad del conocimiento que está en la razón, en tanto en ella se establecen principios en los cuales se extraen verdades particulares. El racionalismo. ¿Qué es y en qué consiste el empirismo? ¿Otra vez? El empirismo sostiene que el conocimiento siempre es derivado de la experiencia y es aquello que se registra a través de los sentidos. El empirismo es una teoría filosófica que enfatiza en un papel de la experiencia ligada a la percepción sensorial en la formación de conocimiento. Bajo el nombre surge en la Edad Moderna como fruto maduro en la tendencia filosófica que se desarrolla sobre todo en el Reino Unido en la Baja Media, considera en contraposición llamado racionalismo, más característico de la filosofía continental. Empirismo. ¿En qué consiste el idealismo? El idealismo es una idea básica
de relación entre la mente y el cosmos. Se basa en la idea de que otros humanos somos capaces de elaborar concepciones de la naturaleza del ser y de Dios mediante la manera de la reflexión. De acuerdo con esta concepción, el mundo mente humana existe